Entonces quiero plantearles algo. Obviamente, yo he estado trabajando con el aspecto introductorio e histórico de Gálatas y he estado trabajando con el capítulo 3 propiamente del libro, porque me parece que es el medular dentro del libro de Gálatas. Sin embargo, el martes que viene, la hermana Rebeca Santiago va a estar hablando sobre la constitución del libro de Gálatas. Yo les dije a ustedes que el libro de Gálatas es un libro de pertinencia para hoy. Fue escrito hace 2000 años y todavía lo vemos hoy de forma pertinente en la vida de la iglesia y en la vida de los creyentes, sobre todo cuando en muchas ocasiones nos topamos con conceptos totalmente equivocados con respecto a las Sagradas Escrituras y con respecto a la interpretación de la misma. Eso no quiere decir que uno tenga la verdad agarrada por el mango, porque yo creo que la verdad es la suma, no es el planteamiento individual de una persona, pero sí uno puede en cierta medida encontrar que en estos días yo hablaba con alguien y me decía, no, pero fíjate que es que el Señor nos ha permitido descubrir estas verdades para esta hora. El Señor nos ha permitido descubrir estas verdades para este tiempo. Es un regalo que Dios nos ha hecho, Moisés, que en este tiempo, a estas horas, nosotros podamos descubrir esta verdad. Y yo, después que lo escuché en su retórica, repitiendo lo mismo varias veces, le dije, es decir, que por 20 siglos estábamos equivocados. O sea, es una ignorancia que alguien pretenda decir que ahora descubrió la verdad. Y entonces, ¿y qué pasó 20 siglos para atrás? La iglesia ha funcionado sin verdad. La iglesia ha funcionado sin enseñanza bíblica. La iglesia funcionó en el error, en la mentira, en el engaño. Oiga, eso es una aberración. Eso es inconcebible. Sin embargo, usted se va a encontrar con gente que su argumentación hoy es precisamente decir que lo que ellos están presentando es la revelación que Dios reservó para estos días. O sea, Dios se reservó la verdad para 21 siglos después y permitió que desde el siglo I, desde el origen de la iglesia misma, la iglesia se guiara por mentiras y por engaños. Cuando le digo, entonces quiere decir que la iglesia, desde la historia misma de la iglesia primitiva hasta hoy, ha estado guiada por mentiras y por engaños. No, yo no te quiero decir, entonces, ¿qué quieres decir, chico? Porque si tú estás diciendo que esta es la última, que esto es lo último que Dios ha presentado y la gran verdad que Dios tenía reservada para ahora, pues entonces, oye, lo que estás diciendo a la misma vez dice y contradice lo que otros plantearon con antelación. Y volvemos de nuevo, o sea, la verdad es la suma, es la suma. Lo que sucede es que llana y sencillamente el miércoles pasado yo estuve hablando sobre el tema de Gálatas y aquí habían unos hermanos, entre ellos adventistas, estaban aquí y desde luego yo me sentí feliz porque terminado el estudio ellos se me acercaron. Yo no estoy diciendo lo mismo que ellos dicen,
Pero, pastor, la deferencia, el respeto, la consideración, la forma y manera de expresarlo, sin lastimarnos a nosotros, nos hizo sentir como si estuviéramos en un estudio nuestro. Pues aquí, no es ese el Evangelio. O sea, no es eso lo que persigue el Evangelio de la gracia, no es eso lo que persigue la fe. Pues a mí, yo me fui para mi casa satisfecho y me fui para mi casa feliz. El que alguien pudiera plantearme, mira, salimos felices, salimos contentos. Y desde luego, yo fui claro y dije que una de las cosas que yo admiro de la iglesia adventista es que la iglesia adventista es una iglesia que está inclinada a la observancia, obviamente, de algunos de los ritos de la ley, como por ejemplo guardar el sábado, como por ejemplo no comer carne de cerdo. Y ellos son muy celosos con esos planteamientos y con esas posiciones. Pero sin embargo, a los adventistas jamás se les ha ocurrido decir que son mesiánicos. Ellos afirman y creen en Jesucristo, y de hecho el término adventista lo que demarca es que creen en el retorno inminente del Señor. Por eso es que son adventistas, porque creen en el advenimiento del Señor. Entonces, pues uno se encuentra con ellos que tal vez pudieran sí decir, nosotros somos más judíos que ninguno de ustedes, porque ni comemos carne de cerdo, ni comemos crustáceos, ni comemos y guardamos el sábado. Mas, sin embargo, no están en esa postura. Entonces uno se encuentra con creyentes que cuando usted los escucha, pues ahora resulta que la última revelación, lo más grande, es lo que le están viviendo ellos ahora. Todo lo demás, ni siquiera el evangelio de la iglesia primitiva del primer siglo, tiene tanto valor como lo que ellos están interpretando en el día de hoy. Pero vamos al verso 19, que fue por donde nos quedamos. Y el martes que viene, pues hablamos de la constitución del libro de los Gálatas. Así las cosas, verso 19. Así las cosas, si es posible, y me puedes poner la Biblia, yo creo que aparece ahí como VHTI, o está bien, deja esta versión, yo leo de ella directo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenado por medio de los ángeles en mano de un mediador. Seguimos. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se le conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús.
porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Hay algo que cuando uno lee la carta a los Gálatas, uno descubre en Pablo, y es la forma y manera como él hace la defensa de su evangelio. Obviamente la semana pasada hablamos un poco del por qué Pablo es un defensor tan recio de su evangelio, ¿verdad? Pero desde luego hay una forma, hay una manera que Pablo utiliza para defender su evangelio. Y es un concepto que está dentro de la mente del judío que estudia la Torá, del judío que estudia las Escrituras. Por ejemplo, el judío que estudiaba las Escrituras decía que cuando uno lee un pasaje de las Escrituras, iba a encontrar en ese pasaje 4 formas de interpretarlo. Si el judío no encontraba esas 4 formas de interpretar el pasaje, todavía le faltaba seguir estudiando la Torá. Para poder demostrar que auténticamente dominaba las Escrituras, él tenía que interpretar el texto de 4 formas distintas. Y Pablo, en esta carta a los Gálatas, juega con eso. Hace interpretaciones literales, hace interpretaciones sugestivas, hace interpretaciones que revelan una investigación del documento, y por el otro lado hace interpretaciones alegóricas, es decir, dice esto, pero se puede interpretar de esta otra forma. Esas 4 interpretaciones era precisamente lo que el judío decía, un verdadero conocedor de las Escrituras. Cuando lee la Torá, la sabe explicar de esas 4 formas. La primera le llamaban, la sabe explicar de forma pashat. Han oído hablar de la peshita, ¿no? Es decir, lee la Biblia y la entiende en el sentido literal y sencillo como está escrito. Pero también la sabe interpretar de la forma remás. Es decir, lee la Escritura, el mismo texto, y encuentra la sugerencia que hace el texto. A mí me gustaba antes cuando, obviamente, en los estudios bíblicos entre los pentecostales, muchas veces el maestro tenía la sabiduría de Dios, pero no tenía la formación teológica. Y muchas veces el maestro lo que hacía era que leía el texto y decía, Juan, ¿qué tú entiendes por el texto? Entonces Juan se ponía de pie y decía que entiende por el texto. ¿Y tú, Antonio, qué entiendes por el texto? Entonces Antonio se levantaba y decía, ¿y tú, Juanita, qué entiendes por el texto? Pues obviamente eso es lo que el judío decía, eso es el remas. Es decir, es la forma en que una persona lee un texto y entiende el texto, porque el texto le está sugiriendo que el texto le está sugiriendo algo. Hay un mensaje que el texto le está dando. Pues el judío decía, el que sabe interpretar las Escrituras, la interpreta dentro de esos 4 sentidos. El tercer sentido es el derush. Es decir, sabe interpretar
porque ha investigado. No es meramente porque leyó, sino porque ha investigado el texto. Y el último, en el sentido alegórico, es decir, sabe mirar el panorama circunstancial de la vida, y a ese panorama circunstancial de la vida le sabe aplicar el texto que le va. Aquí había un viejo, ya partió con el Señor, el papá de Sarita y de Esther, que uno estaba hablando en el altar y desde allá él se paraba y decía Filipenses 1:14, y claro, algunos de los muchachos que ya sabían decían vamos a buscar, y lo que estaba citando de un texto era precisamente un sentido alegórico. Recuerdo una vez que estábamos aquí en una conversación y allá había que tomar una decisión. Para salir de un asunto, y estábamos discutiendo en una asamblea, y él se levantó y citó un texto, qué sé yo, de Habacuc o de Osea. Y él citó el texto, se levantó, y usted tiene algo que decir, sí, pasaje tal, texto tal. Y la curiosidad mata al gato, todo el mundo empezó a buscar. Y yo dije, alguien que lo lea, a ver qué, porque él no dio nada más, Martín, pero no, pasaje tal, texto tal. Y allá en el texto él estaba dando la respuesta a la decisión que había que tomar. Pues eso es el cuarto sentido que decían los judíos, se tiene que tener a la hora del estudio bíblico. Quien posee esos cuatro sentidos alcanzó el paraíso de la explicación teológica. Pablo, por eso usted ve aquí que él juega con, en unos momentos hace planteamientos alegóricos, en otros momentos hace planteamientos literales, en otros momentos plantea como esto yo lo he investigado bien, esto yo lo sé, lo manejo bien, porque obviamente el mensaje que él le quiere mandar a aquellos creyentes judaizantes es que yo sé de lo que estoy hablando y sé por qué me estoy oponiendo. ¿Ven? Porque a fin de cuentas en la intención no había maldad. De hecho, yo estaba leyendo en estos días sobre un estudioso del libro de Gálatas, y él decía que una de las grandes preocupaciones que podía tener estos judíos era que ellos querían garantizar la vida de los creyentes gentiles. Y una de las cosas que podía garantizar la vida de los creyentes gentiles es que el romano le permitía a las personas tener la religión que quisieran tener. Pero la evidencia para el judío de su religión era la circuncisión. Entonces, él decía, probablemente la buena intención de esta gente era decirle a los cristianos, mira, si nos van a perseguir, circuncídate, porque así cuando te circuncides, si te acusa, dice, no, yo soy judío, y si eres judío, te pueden respetar la vida. Pero a renglón seguido decía, pero a Pablo no le interesaba estrategias humanas para defenderse frente al Evangelio, porque Pablo prefería mejor morir por la causa de la fe que negar la experiencia de la fe para salvar su pellejo. Ahora, cuando uno mira a Pablo dentro de estos versos, es que uno descubre esta verdad que se presenta por parte del judío antiguo, que decía que para conocer la escritura, la antigua escritura, la Torá, había que tener un sentido amplio de interpretación. Y yo concurro con eso, porque lo mismo sucede hoy. O sea, el que tiene solo un sentido literal de la escritura, sin mirar la escritura como palabra de Dios para hablar a su vida, se enreda en el camino. El que hace de la escritura simplemente un libro de referencia intelectual y filosófico, se enreda en el camino. Es decir, la gran virtud que debe tener el creyente hoy es que tenga la capacidad para defender su fe, para hacer una apologeta de su fe,
dentro del sentido filosófico, pero cuando venga las escrituras como la palabra de Dios para hablar a su vida, entonces sepa que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir y para capacitar al ser humano a fin de que pueda ser perfecto para toda buena obra. Y ese planteamiento a mí me parece que es exquisito dentro del marco de la experiencia de la fe. Ahora, nos habíamos quedado la semana pasada que Pablo está haciendo una pregunta retórica. ¿Para qué entonces sirve la ley? ¿Qué función tiene la ley? Y él dice, mira, la ley fue llana y sencillamente para definir el pecado. Es decir, para que el ser humano no quedara sin conciencia con respecto a la realidad del pecado. Pero a la misma vez dice, pero la ley tiene un problema. Y es que la ley puede definir el pecado, pero es incapaz de resolver el pecado del pecador. Por el otro lado dice, por lo tanto, esa ley que es incapaz de resolver el problema del pecador, por un lado se presenta fuerte porque obviamente define el pecado, pero por el otro lado demuestra su debilidad, porque a fin de cuentas, cuando el pecador dice, ¿y cómo resuelvo esto? No se resuelve. Pues lo único que tú haces es hacerme entender de la existencia del pecado, pero no me dices cómo puedo separarme del pecado definitivamente. Por lo tanto, el argumento de Pablo es que la ley sirve para diagnosticar, pero no sirve para curar. Y no hay cosa más frustrante que uno escuche el discurso de un médico en el diagnóstico de una enfermedad y al final uno le pregunte, doctor, ¿y con qué se cura? Dice, no, esto no tiene cura. ¿Para qué quiero información? ¿Para qué me vas a dar la información si no tiene cura? No necesito la información. Lo que llena de esperanza al paciente no es la información. Lo que llena de esperanza al paciente es que le diga que la enfermedad tiene que cura. ¿Ah? Cuando el médico le dice, mira, esta enfermedad, esto, pero tranquilo, que para eso hay un buen procedimiento, hay buenos medicamentos, vamos a hacer esto, y ya, oiga, el paciente sale hablando bien del médico. Dice, qué buen médico ese. ¿Por qué razón? Bueno, porque le está presentando la causa y le está presentando ¿qué? La cura. Pero Pablo dice, esta ley tiene un problema, esta ley diagnostica, pero no puede curar. Le dice al pecador que es pecador, pero el pecador le pregunta a la ley, ¿y qué hago para no serlo? Yo no sé. De eso yo no sé. Por lo tanto, Pablo aprovecha su argumentación de investigación y le hace saber a ellos, dice, y tengan cuidado, porque el testimonio que ustedes dieron al principio, es que la ley no fue dada directamente por Dios, sino que la ley fue dada primero a los ángeles, y ellos fueron los que se le entregaron a Moisés. Por lo tanto, lo que ustedes alegan hoy contradice lo que se dijo al principio. ¿Ves? Esa es la forma en que por investigación refuto. Porque yo investigué y he descubierto en mi investigación que al principio lo que se dijo fue que la ley se le había entregado primero a los ángeles, para que los ángeles se la entregaran después a Moisés. Ahora, ustedes están diciendo algo totalmente distinto. Ahora, la fe fue entregada directamente por Dios a Abraham. En él está el querer como el hacer. Y es decir, Dios puso en Abraham el sentido pleno de la fe.
porque a fin de cuentas ni siquiera eso podemos desarrollar nosotros por nuestra propia cuenta. La fe que usted y yo poseemos no es producto de nuestro propio esfuerzo. La fe que usted y yo poseemos en el sentido de la salvación, en el sentido soteriológico, es puesta por Dios. ¿Y cómo podemos decir que es puesta por Dios? Fíjate lo que dice la Escritura, que por el oír viene ¿qué? Viene la fe. ¿Por el oír qué? Por el oír la palabra. Por lo tanto, en el concepto soteriológico, la fe ni siquiera es parte de una gestión humana. Aún la gracia nos hace entender que la fe es un don de Dios. Ahora, por el otro lado, dice Pablo, luego la ley está en contraposición contra la gracia. Y desde luego, Pablo pudo haber dicho claramente, sí, está en contraposición. Pero sin embargo, como está haciendo un juego de conocimiento teológico y está jugando con los planteamientos de los judíos para decirle, señores, de esto yo sé, en lugar de decir que sí, Pablo dice, no, todo lo contrario, la ley es buena. El único problema es que todo lo que está planteado en la Escritura, tanto para el judío como para el gentil, está considerado como pecado, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos ¿qué? De la gloria de Dios. Por lo tanto, la ley no puede salvar, por cuanto todos pecaron. Y si todos pecaron, ese todo incluye ¿quiénes? A los judíos. E incluye a los gentiles. Ahora, ¿quién es el único que puede salvar del pecado? Tanto a judíos como a gentiles. Pues Pablo va a decir, pues mira, el único que puede salvar es aquel que llevó la maldición. Esa maldición de la ley, de la que ustedes dicen, maldito el que penda de un ¿qué? De un madero. Pues ese llevó el pecado de todos nosotros. Y esto lo plantea Pablo con una sola intención, para hacerle saber a los judíos que depender de la gracia es la única alternativa que tanto el judío como el gentil tienen para la salvación. Depender de la gracia es la única alternativa. Y esto realmente es algo que tiene unas implicaciones tan extraordinarias y tan maravillosas. Yo el domingo hice un comentario en el sermón que algunas personas me dijeron, pastor, nos asustó de momento, y es probable por el hecho de que mencioné que a veces queremos levantarle la cortina a Dios para ver qué está haciendo con lo que le hemos pedido, ¿verdad? Yo le pido al Señor, Señor, salva a mi hijo. Y después que le pido al Señor que salve a mi hijo, empiezo a levantar la cortina, a ver, déjame mirar a ver qué tú estás haciendo para salvar a mi hijo. Y eso es un acto de falta de fe. Porque si le he dicho al Señor, salva a mi hijo, pues yo no tengo que levantar la cortina. Lo que yo tengo es que creer que sí se lo pedí, ¿verdad? Y dice que todo lo que pida al Padre conforme a su voluntad. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Pues si esa es la voluntad de Dios, pues lo que yo estoy pidiendo es conforme a su voluntad.
pues no tengo entonces que ir a levantar la cortina para ver. Simplemente lo que tengo que hacer es creer. Dios va a salvar a mi hijo. Ahora, ¿qué sucede? Que como la vida es un transitar, pues yo pedí al Señor que salvara a mi hijo, pero mi hijo se murió. Se mató en un accidente. Y entonces yo como humano empiezo a qué? A levantar. Señor, yo te pedí a ti que lo salvara. Y mi hijo se mató. No lo vi en su conversión, ni lo vi en su reconciliación, ni lo vi en la iglesia, ni lo vi con una Biblia, ni lo vi de rodillas orando. ¿Y ahora qué? Pues no levantes la cortina. Si oraste para que Dios lo salvara, vive en la paz y en la seguridad que Dios te escuchó. Entonces yo estoy planteando eso aquí en el sermón, y cuando termina el culto viene un hombre y se me acerca bañado en lágrimas, que casi no podía hablar, y me dice: pastor, yo tenía que llegar al culto hoy porque esta es toda mi angustia. Yo le pedí al Señor que salvara a mi hijo, y yo le pedí al Señor: salva a mi hijo, salva a mi hijo. Pero fíjese, mi hijo se mató la semana pasada en un accidente. Y yo vengo con una agonía por esto. Pero mire lo que Dios hizo en su amor. Toda mi angustia, además de perder a mi hijo, toda mi angustia era precisamente esa. Pero allí a la funeraria llegó una mujer, preguntó quién era el padre, me señalaron y fue donde mí, y me dice: señor, yo soy fulana de tal, yo presencié la muerte de su hijo. Yo estaba en el patio cuando vi a su hijo que venía, el carro que pasó el padre, cómo lo impactó, lo tiró al patio de mi casa. El niño estaba moribundo. Yo corrí hacia donde él, le agarré las manos, él trató de hablarme, pero yo le dije: no me hables, simplemente piensa en Jesús, porque Él está aquí para salvarte. Y su hijo me miró, se sonrió y se fue. Pues ¿qué es lo que plantea Pablo aquí? Pablo plantea que ese es el evangelio de la gracia, que no hay que hacer nada, Dios se encarga. El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no se encargará también de hacer que esa experiencia de la gracia venga a la vida de la gente? Pues mire, a mí me han criticado bastante por eso. De hecho, no hace mucho alguien me dijo: tú el que se muere lo mandas para el cielo. Y digo: sí, ¿te crees tú que yo soy bobo? Lo voy a mandar para el infierno, y si después me lo encuentro en el cielo, tenerlo de enemigo por una eternidad. Claro, hay que coger las cosas en broma de la gente a veces, para no volverse loco uno. Pero ¿por qué no son? Porque a fin de cuentas, mire, en el cielo nos vamos a llevar sorpresa. Y esa es la gracia. Esa es la gracia. Ahora, ¿cómo continúa Pablo su planteamiento en el libro de los Gálatas, en el capítulo 3? Él dice: la ley es nuestro ayo. Es decir, la ley es nuestro paidagogos. La ley es aquel viejo esclavo que nos enseñaba, aquel viejo esclavo que nos dirigía. Realmente no era el maestro. La ley es aquel viejo esclavo que nos enseñaba el bienestar, es decir, la moral, la conducta infantil, cómo conducirnos, cómo nos dirigía. Era aquel viejo esclavo que nos llevaba a la escuela. Claro, Pablo está retrotrayendo que el contexto cultural de su tiempo,
La gente tenía esclavos y los esclavos viejos eran los que se encargaban de enseñarle a los hijos de los amos, y eran los que se encargaban de llevarlos a la escuela y de dirigirlos, y los que los llevaban al río y los velaban mientras ellos estaban en el río, y les enseñaban a nadar y les enseñaban a montar caballo y les enseñaban un montón de cosas. Y Pablo dice, mira, eso era la ley. La ley es ese viejo esclavo que no era un maestro graduado, pero tenía un conocimiento, tenía unas nociones, que las podía compartir, que las podía enseñar, y desde luego tenía un objetivo, y era que el niño creciera sano y salvo para poderlo entregar a las manos del maestro. Esa era la función del ayo. Esa era la función del esclavo. Y Pablo dice, eso es la ley. La ley se encargó de guardarlos a ustedes, de cuidarlos, de enseñarles algunas cosas, de dirigirlos en algunas cosas, de preparar una ley moral entre ustedes. Pero a fin de cuentas, era para cuando llegara el maestro, entonces el viejo esclavo decir, aquí están, ahora tú los enseñas, tú los educas, tú los formas. Y Pablo dice, eso es lo que ha hecho la ley. No es mala la ley, pero obviamente no es el maestro. Porque la ley responde a un pueblo. La ley responde a una comunidad. No respondía a toda la humanidad. Por lo tanto, no podía ser el vehículo para salvar a la humanidad. Y finalmente, el apóstol San Pablo cita el rito del bautismo judío. ¿Y por qué cita el rito del bautismo judío? Porque, a fin de cuentas, para el judío era importante la circuncisión. Un judío sin circuncidarse era igual que un gentil. Por lo tanto, lo que lo salvaba no era ser judío. Lo que lo salvaba era estar circuncidado. Y Pablo respetaba muy bien eso. Pablo no tenía problema con la forma y manera como ellos entendían. Lo que para Pablo era un problema era demarcar esto en el sentido de la gracia, porque en el sentido de la gracia, obviamente el propósito de Dios no es solo salvar al hombre. El propósito de Dios era salvar también ¿a quién? A la mujer. Y dentro de la ley, la mujer no estaba salva. Porque a fin de cuentas, la garantía soteriológica, la garantía de la salvación, estribaba en la circuncisión. Por el otro lado, radicaba en el ofrecer sacrificios. Cuando usted lee la historia de los hombres distinguidos de la antigüedad, usted notará que una de las cosas que los distinguía era que ofrecían sacrificio. Por ejemplo, Job ofrecía sacrificio por él y ofrecía sacrificio hasta por sus hijos. O sea, se pasaba haciendo sacrificios porque eso era parte de que era parte de la estructura espiritual de un ser humano. Abraham, Moisés, Aarón instituyó, estableció. En la cuestión sacrificial tenía todo un protocolo. Y desde luego, el sacrificio era importante porque a través del sacrificio era como único el ser humano encontraba redención ¿a qué? A su pecado. El único problema es que como la ley diagnostica pero no cura, tan pronto la persona terminaba el sacrificio, volvía a descubrirse que
pecador. Y yo no sé si eso tiene parecido con muchos cristianos hoy que viven toda la vida sintiéndose pecadores. Y una cosa es que yo sepa que, como dice Juan, que yo soy pecador. Sí, yo soy pecador. Pero hay una diferencia entre yo y el que no ha conocido a Jesús. Es que yo soy un pecador redimido. Yo soy un pecador comprado a precio ¿de qué? De sangre. Justificado por la fe. El otro no lo sabe. Y vive como qué? Y vive como pecador. Y hay creyentes que todavía viven como el otro. Y por eso muchas veces usted los ve que andan haciendo esfuerzos y haciendo procesos religiosos con tal de sentirse salvos. Y nunca están satisfechos. Y pasa como un amigo mío que los muchachos en la iglesia lo embromaban, decían, tú eres santo, pero te falta más santidad. Y decía, sí, yo sé que me falta más. Porque nunca se sienten satisfechos. Pues, obviamente, para vivir la fe judía era necesario circuncidarse, era necesario ofrecer sacrificios y era necesario bautizarse. Eso era imprescindible dentro del mundo judío. Ahora, ¿qué se hacía en el protocolo? Mire, al bautizante se le cortaba el cabello, se le cortaba las uñas, se le desnudaba, y en la pira debía haber 500 litros de agua. Si había 499, no había el agua suficiente, tenía que haber 500 litros de agua. Tenía que tener 3 testigos. Se le leía la ley, se le exhortaba sobre la ley y se le bendecía sobre la ley. Y después de eso, al salir del agua, entonces se le declaraba miembro de la familia judía. La propuesta de Pablo con respecto a la gracia es que, mira, aquí en el bautismo ya tú estás dentro de Cristo. Porque fíjese que Pablo no habla de bautismo en aguas. A veces yo me toco con gente y digo, no, lee bien. No es agua, es bautismo en Cristo. Léanlo. Es bautismo en Cristo. ¿Qué implicación tiene el bautismo en aguas desde el punto de vista simbólico? Pues desde el punto simbólico lo que implica es que yo me estoy bautizando en Cristo. Es decir, si estoy bautizándome en Él, quiere decir que yo estoy ¿qué? En Él, revestido de Él. Por lo tanto, todo lo demás sobra. Si hay procesos comunitarios que establecen una serie de requisitos y de prerequisitos, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. O sea, yo nunca le he restado méritos a ese proceso del catecúmeno desde el punto de vista de la preparación antes del bautismo y de seguirlo preparando después del bautismo. Pues, nunca le he restado mérito porque yo creo que el proceso de la iglesia es capacitar. Pero óigame, no está más de Cristo el que se bautizó, no es más de Cristo el que se bautizó que aquel que todavía no se ha bautizado. Es tan de Cristo el que se bautiza como el que no se ha bautizado. Ya ni sencillamente los dos son de Cristo, porque lo que lo hace pertenecer a Cristo es la confesión. La confesión. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, ¿será que? Será salvo. O sea, lo demás, claro que lo validamos. De hecho, el sábado que viene tenemos bautismos. Y lo validamos con todas las fuerzas del corazón. Pero el creyente que se va a bautizar el sábado no fue menos cristiano hasta el viernes. Sigue siendo el mismo creyente. Sigue siendo salvado. El bautismo lo que viene es a servir como un complemento de su fe, como un testimonio público de su fe. Pero no lo hace menos, ni lo hace más. Por lo tanto, el argumento de Pablo es, mire, todo ese ritual que ustedes hacen para que una persona se sienta parte de la familia de Dios, en la experiencia de la gracia, viene a ser parte de la familia de Dios en el momento en que entrega su corazón a Jesucristo. Y de hecho, yo no sé, pero como yo nací en Pentecostés, yo recuerdo en los años de mi infancia que cuando la gente se convertía, tan pronto se convertía, le pedían al convertido que se pusiera frente a la congregación y le decían a la congregación, le decía a él, bienvenido a la familia de Dios. Eso yo lo viví en la niñez. Eso se ha ido perdiendo y se desapareció, ¿verdad? Tal vez por la cuestión esta de, a veces hasta del tiempo y de las regulaciones. Pero, ¿qué le estaba testificando la iglesia? Cuando la persona estaba de espalda a la congregación, recibiendo a Jesucristo como su Salvador, y luego lo mandaban a ponerse de frente, y la iglesia puesta en pie decía, bienvenido a la familia de Dios. ¿Qué le estaba comunicando? ¿Que iba a ser de la familia de Dios cuando se bautizara? No, ahora mismo, desde este instante. Y desde luego, los procesos pueden cambiar, pero la teología no. La teología tiene que seguir siendo ¿qué? Consistente. Cuando la persona se convierte a Jesucristo, viene a formar parte de la familia de Dios. Por lo tanto, el ser humano entra en la fe como resultado de reconocer a Jesucristo y la gracia que nos es otorgada por Él. Y yo quisiera que miráramos un momentito ese planteamiento, porque Pablo fue muy consistente en él. Si miramos brevemente Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, verso 3, dice, ¿no saben ustedes que al ser vinculados a Cristo por el bautismo, fuimos vinculados también a su muerte por el bautismo? En efecto, fuimos sepultados con Cristo a fin de participar en su muerte. Por lo tanto, si Cristo venció a la muerte, resucitando por el glorioso poder del Padre, es preciso que también nosotros emprendamos una nueva vida. Si hemos sido injertados en Cristo, compartiendo una muerte como la suya, compartiremos también su resurrección. Fíjese que el planteamiento de Pablo es que pertenecemos a Cristo, es decir, estamos insertados ¿dónde? En su cuerpo. La ley no puede ofrecer eso. La ley jamás pudo decirle a un hombre, tú estás insertado a Dios. No. La ley jamás pudo decirle a alguien, no tienes que volver a hacer un sacrificio. Ya, este es el último, con este terminaste, y ya de aquí para adelante estás vinculado a Dios. No, todo lo contrario. Acuérdate bien que cuando este se acabe, cuando este animalito se exhume, tienes que volver a hacer otro sacrificio.
Pablo dice, en la gracia no es así. Mediante el bautismo, todos los cristianos llegamos a ser hijos de Dios. Todos llegamos a ser hijos de Dios mediante el bautismo. Por lo tanto, lo que Pablo está planteando con respecto al bautismo, tal vez alguien pueda decir, aquí hay una contradicción tuya. No, lo que Pablo está planteando mediante el bautismo es que la experiencia del bautismo no es en el agua. La experiencia del bautismo es que es en Cristo. ¿Y cuándo entramos en la experiencia del bautismo en Él? Cuando le confesamos. ¿Cuándo le confesamos? Ahora, fíjese lo contrario a la mentalidad judía. Para el judío, ¿quién era el Hijo de Dios? Para los judíos, el Hijo de Dios era solamente el judío. Nadie más era hijo de Dios. Parece que eran como ponceños, ¿verdad? ¿Saben? Los ponceños que están aquí saben que es una broma. Yo trabajé varios años en Ponce y los embromaba allí mismo. Me decía, ¿para dónde va? Y decía, para el parking. Pero tú no me dijiste que tú ibas a estar en el parking y yo te busqué y no te encontré. No, ya yo estaba llegando a Río Piedra cuando tú me saliste a buscar. Me dice, pero entonces tú me mentiste. No, yo no te mentí. Ustedes son los que dicen que todo lo demás es parking. Pues yo estaba en el parking. ¿Qué hacía un judío en su oración matutina? Oraba a Dios. ¿Y qué le decía a Dios en su oración? Gracias te doy, Padre, porque no me hiciste ni mujer. ¿Usted sabe lo que es? No me hiciste mujer, ni tampoco me hiciste gentil. ¿Puede una conceptualización religiosa como esta anunciar la gracia? ¿Puede ser este el vehículo de salvación para la humanidad? No hay forma de que uno pueda decir, no, hay que considerarlo. No sirve. No tiene el propósito. No cumple el propósito del corazón de Dios. Y esa no era una oración que se le chispoteaba, como alegó alguien hoy, ¿verdad? No se me chispoteó decir esto de tal persona. No. Esto llana y sencillamente estaba en el corazón del judío. Y era su oración de todas las mañanas. Gracias te doy, Dios, porque no me hiciste ni mujer, ni me hiciste gentil. Por lo tanto, para Pablo, que había descubierto el evangelio de la gracia, donde en ese evangelio no hay diferencia entre el hombre y la mujer, entre el judío y el gentil, pues llana y sencillamente volver para atrás es llana y sencillamente negar la eficacia del poder de Dios para salvar a través de la persona de Jesucristo. Fuera de eso, querido, todo lo demás filosóficamente la gente puede plantearlo. Lo que nadie puede plantear en la dimensión de la fe es que alguien se salva creyendo en Jesucristo y hacer algunas otras cosas más para que lo ayuden. No. La gente se salva solo creyendo en Jesucristo. ¿A usted no le ha pasado que usted le ha pedido una receta a alguien de un plato fabuloso que se comió y llamó a la persona, dame la receta?
y a mitad de estar echando los ingredientes se le ocurrió echarle algo más que no estaba en la receta. ¿Y qué hizo con eso? Dañó. Pues la receta del Evangelio no admite especias extras. La única especia que la gracia admite es Jesucristo. Si le queremos añadir a Jesucristo alguna otra especia, lo dañamos. Lo daña. Pero es que yo quiero servir al Señor, pero fantástico. Mire, Pablo dijo con perfecta claridad que guarda el sábado para el Señor, que lo guarda. Y el que no lo guarda, pues para el Señor no lo guarda. O sea, a fin de cuentas, nadie puede partir de la premisa que el sábado es importante para la salvación. Por el otro lado, cualquiera puede decir, mira, yo quiero servir al Señor y quiero guardar estas costumbres, y quiero guardar esta ética, y quiero guardar esta forma de vestir, y quiero guardar esta forma de arreglarme. Fantástico, para el Señor lo hace. Lo que no puede decir jamás es que nadie se salva si no lo hace como lo hace él o como lo hace ella. Eso es lo que es fundamental en la experiencia de la vida cristiana. No lo puede hacer. Mire, yo mencionaba la semana pasada para beneficio que yo conozco creyentes que a los que a mí me encantaría. Yo veo su conducta y veo su vida y yo digo, Dios mío, qué cosa hermosa. Para mí es hermosa. Yo he conocido creyentes que, usted sabe lo que es una semana vestido de saco, tirado en ceniza, orando. Una semana, sin probar comida, sin nada. Y cuando usted ve a esa persona, tiene una sensibilidad espiritual extraordinaria, pero una sensibilidad espiritual que uno se queda sorprendido. Yo he conocido personas, imagínense, yo andaba una vez con un primo mío y andábamos en un truck enorme y el truck tenía problemas de frenos. Y entonces íbamos a ver a una mujer de Dios extraordinaria, de esas mujeres que se separaban, que se apartaban para el Señor, que había que decirle usted y tenga. Y él me dijo, dice, vamos un momentito a verla. Y yo digo, bueno, vamos. Me dice, pero para que no pararnos frente a su casa con este truck, vamos a dejar el truck a la parte de atrás y la dejamos como 4 o 5 calles antes de llegar a su casa. Y nos vinimos a pie. Y llegamos a su casa y ella nos recibió y nos dijo que había estado orando toda esa mañana. Empezamos a conversar y allá nos hizo café y nos dio galletas y nos dio queso. Estuvimos con ella como 1 hora y media y ya cuando nos íbamos a ir, digo, yo voy a orar por ustedes, y oró por nosotros. Y después que terminó de orar por nosotros, cuando nos íbamos a ir, le dice a mi primo, oiga, ese truck en el que usted anda, arréglele los frenos, ¿sabe? Esos frenos están bien malos y usted no debe estar andando en un truck con los frenos así. Y él me miró y nosotros nos miramos. ¿Y quién se lo dijo? Con una sensibilidad espiritual trascendente. Yo la vi llamar a gente por nombres y apellidos. Fulano, usted, venga acá, fulana, usted se llama fulana, sí, sus apellidos son estos. Yo decía, Dios mío, fantástico, porque no podemos negar, oiga, que quien se acerca a la flama recibe más calor que el que está aquí, más distante. Pero realmente las experiencias de la espiritualidad no son las que salvan. El que salva es ¿quién? Jesucristo. Entonces a veces confundimos gimnasia con amnesia y caemos en la trampa de pensar que eso es lo que salva.
Entonces, perdemos de perspectiva que la salvación es por Cristo y entonces empezamos a hacer el juego de la espiritualización. Y yo creo que si tenemos una conciencia clara de que el que me salva a mí es Cristo, pues podemos acercarnos a la flama y ojalá nos acerquemos todos. Me encanta esa expresión de Moisés cuando dijo, ojalá y todos sean ¿qué? Profetas. Claro, pues sería mejor. Un mundo donde todos fueran profetas, pues sería mucho mejor. Un mundo donde todo el mundo fuera espiritual, sería mucho mejor. Pero a fin de cuentas, el que salva, la salvación adviene solo por Jesucristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo. Amén. Para la redención. Eso es todo. Eso es todo. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera plantearnos algo? ¿Alguna pregunta? Sí. Pastor, cuando yo me bauticé en discípulos de Cristo hace muchos años. Yo tuve una experiencia hermosa. Yo sentí, porque así también me lo habían estado informando, cuál iba a ser el proceso. Y cuando el pastor me bajó a las aguas y yo subí, yo sentí que yo subí en una criatura nueva. Amén. ¿Es acaso ese el propósito del bautismo? Bueno, obviamente, en esa experiencia del símbolo del bautizo, hay una reafirmación en la experiencia de la fe. Yo lo sé. Sí, una cosa maravillosa. Desde luego que hay una reafirmación en la experiencia de la fe y acontecen cosas espirituales extraordinarias. Yo he sido testigo de ella en infinidad de ocasiones. Ahora, esa es una conciencia que se crea por parte del bautizado. El bautizado crea esa conciencia. Pero lo que es importante es que en la enseñanza bíblica el bautizado descubra que el secreto no es el bautismo, que el secreto es ¿qué? Es la confesión. ¿Ves? Claro que sí. Ay, bendito, yo he vivido experiencias en el bautismo extraordinarias. Yo creo que si no se les he contado a ustedes, casi imposible, ¿verdad? Pero una vez nos llevaron a una ancianita que la llevaron en una camilla, pues estaba muriendo. Y la llevaron allí al escambrón y desde luego cuando yo vi a aquella ancianita ardiendo en fiebre, tan malita, yo dije, esta señora yo no la voy a meter en las aguas. Yo meto a esta viejita en las aguas y me muere. Entonces sí es verdad que nos buscamos lío. Pero por el otro lado, yo decía, no la meto en las aguas. Pero ¿qué le pone el cascabel al gato? Si nosotros toda la vida hemos bautizado por inmersión. Y yo dije, esto es un problema. Pero allí estaba la viejita porque la que pidió que la llevara. Y Dios, no me dejen morir hasta que no me bauticen, fue ella. Y yo lo que hice fue que la dejé en una esquinita y esperé que un grupo se fuera. Y dice, yo no me atrevo a ver cómo puedo manejar esta situación. Y cuando el grupo se fue, obviamente se quedaron los que iban a ver qué iba a hacer Moisés con ella. Vamos a ver qué va a hacer el comunista. Y yo lo reuní en una esquinita y me acuerdo que estaba Celso. Y dije, mira, esta ancianita la han traído para... Pero yo sería un irresponsable si la meto en las aguas. Y yo creo que la debemos bautizar por aspersión. Pero yo quiero la opinión de ustedes. Cuando esto mañana en la iglesia se enteren me van a caer encima. Yo necesito... Y Celso fue uno de los primeros que dijo, no, hay que bautizarla. Como sea hay que bautizarla. Yo, bueno, pues en el consenso, pues, obviamente, pues. Oiga, y yo fui en un conito
en un conito fui y busqué agua. Y vine con el conito y es así. Y le dije, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y simplemente lo que fue el agua que podía quedarse en mi mano. Y aquella anciana, para sorpresa de todos los que allí estábamos, empezó a hablar en lengua. Pues claro, tiene que hablar en lengua, ese yo que era el pentecostal. La única forma que podían probar que aquello era de Dios era si ella hablaba en lengua. A lo mejor en otra denominación hubiera pasado otra cosa, pero Dios hace las cosas en el contexto, ¿no? Y no solamente empezó a hablar en lengua, se levantó del camastro que la trajeron y empezó a danzar. Y empezó a botar aceite por las manos. Y lo próximo que dijo fue de ver comida. Y allí estaba todo el mundo asombrado, pero asombrado. Oye, ese es el testimonio, obviamente, de lo que puede hacer, pero realmente es la experiencia, esa es la experiencia. La salvación no lo otorga eso. Otra vez tuvimos la experiencia de una hermana que el domingo pasado estaba aquí. Estábamos bautizando. Allí sí que me dieron. Ahí tengo que confesar que siempre algunos me dieron mi cocotazo. Yo estoy bautizando y yo siento detrás de mí una mujer que ya había pasado varias veces nadando y obviamente empieza, mire. Y yo me volteo y cuando la miro está detrás de mí, me dice, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? Y yo sarcásticamente, pues tengo que decirle la verdad, con sarcasmo, le dije convertirse a Jesucristo y no le hice más caso, seguí bautizando. Cuando escucho a aquella mujer que vuelve y me dice, mire, yo dije, gente imprudente de nuevo. Me volteo, estaba bañada en lágrimas y me digo, ya recibí a Jesucristo, ¿qué tengo que hacer? Y cuando yo vi a aquella mujer bañada en lágrimas, diciéndome, ya recibí a Jesucristo, yo me compungí, me estremecí. Le dije, salga, y ese fue mi error, salga y pida una bata que la voy a bautizar. Y claro, cuando salió en bikini, fue para allá y pidió una bata. Allí sí es verdad que por poco me entierran en el agua. Pero de eso han pasado 15 o 17 años. Es parte del equipo que trabaja con los hermanos que se van a bautizar. Claro, el año pasado se nos fue para Miami, pero el domingo pasado estaba aquí. 17 años sirviendo al Señor. O sea, aquella fue la experiencia, el testimonio de su afirmación. La conversión ya había venido como resultado de su confesión en Jesucristo. ¿Por qué esto tiene que ser así? Porque, óigame, todos los que se convierten no se bautizan. Y si el bautismo es el que salva, entonces los que se convirtieron y no se bautizaron, ¿se da cuenta? En la iglesia primitiva había un bautismo que es bien extraño. Se llamaba el bautismo de los muertos. ¿Lo han leído? Pablo dice que había un movimiento que se bautizaba por los muertos. ¿Sabe lo que eso era? La cantidad de cientos de cristianos que no llegaban al bautismo porque los mataban. Y hermanos que sabían que se habían convertido, en memoria de ellos, iban a bautizarse. Yo vengo a bautizarme en memoria de fulano que lo mataron como cristiano antes de bautismo. Lo que quiere decir que el bautismo es una experiencia de una validez extraordinaria, pero el que salva no es el bautismo, el que salva es Jesucristo. La salvación es por Jesucristo. Amén. Sí. Adelante, sí. Vamos, José, pastor. Vamos a convertir la experiencia que usted dio en el 21 con el pastor Robledo, ¿se acuerda? Sí.
dijeron, bienvenido a la familia, 91. Me bauticé el día de mi cumpleaños, 18 de noviembre del 2006, con ustedes, con Ariel Padilla, Sí, en el Escamón, ¿se acuerdan? sí. He luchado con situaciones bien difíciles, esos 15 años. El ambiente de la música no fue fácil para mí. Pero me acuerdo que el hermano Ariel, el pastor Ariel, recibe la mente de Cristo, a todos los por el varón. Y yo no fui el mismo, entonces tenía un relajo conmigo. Esto se está tocando allá abajo. Sí, no. Salí como mareado, una unción. Y de ahí para adelante, pues Dios trató conmigo y ha sido bien diferente después de esa experiencia. Desde luego, cuando disponemos que haya en nuestra vida una transformación, un cambio, la hay, claro que sí. Pero por el otro lado, ¿cuántos entran, cuántos salen mojados y siguen siendo los mismos? ¿Verdad? Te la escuché decir, este se mojó pero no se bautizó. Sí, el cuento del que fumaba y decían, ahora tras de que fuma mentiroso, y no, que fumaba el que se quedó abajo. O sea, el bautismo es una experiencia extraordinaria y es parte del testimonio de la vida cristiana. De hecho, la iglesia decía, el que creyere y fuere ¿qué? Y fuere bautizado. Pero la razón por la que tenía que ser bautizado en el primer siglo estaba dentro de otro contexto, y es que había muchos cristianos que querían creer, pero no querían perder su ciudadanía judía y no querían perder sus derechos. Y entonces decían, yo creo, pero de lejito. Yo creo, pero sin comprometerme. Y la iglesia primitiva decía, no, compadre, así no. Es conviértete y públicamente di que eres ¿qué? Cristiano. Pero me cuesta la vida. Pues ese es el que se salva. El que el evangelio le cueste la vida. El gran problema es que hemos interpretado que el bautismo es parte de la salvación. No, el bautismo es el testimonio de que ya he sido salvo y ahora públicamente doy ese testimonio, como aquel corito famoso de los pentecostales decían, si salvo soy debo decir las maravillas del Señor. Pues obviamente si soy salvo pues doy testimonio de mi salvación, y el bautismo es ese testimonio público. ¿Alguien más? Perdón, sí. Tengo una duda. Ajá. Cuando usted mencionó que nosotros seguimos siendo pecadores, aunque distinto al pecador que está en el mundo, porque Sí. hemos sido redimidos por la gracia Amén. y la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero entonces, la importancia de que aún siendo cristianos, en nuestra conciencia tenemos que tratar de dejar de pecar. Quisiera abundar en ese sentido, que no porque soy salvo y sigo siendo pecador, aunque soy redimido, puedo seguir con una vida de pecado en un hábito. ¿Podría abundarlo? Sí, el jíbaro nuestro diría, no te recuestes de ese palo. ¿Ves? O sea, sí, porque una persona puede estar ya, yo soy pecador, como soy pecador, pues me quedo recostado, porque hemos sido declarados una nueva criatura. Cuando decimos, obviamente, que somos pecadores, es porque, a fin de cuentas, en mí hay una naturaleza humana, y que esa naturaleza humana me puede inclinar en un momento dado a desacertar. Ahora, ¿qué es lo que debe haber en mi mente? En mi mente debe estar claro el compromiso de que si soy una nueva criatura, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas que pasaron. O sea, sí, claro, la gracia es tan maravillosa que no le niega al que cae la oportunidad de ¿qué? De levantarse, pero no le dice al que está cogiendo, cáete. No, por el contrario, le dice el que se crea estar firme que mire que no caiga. Es distinto, o sea, el mensaje es distinto. El problema que a veces tenemos es que a conveniencia nos queremos recostar del palo y queremos no decir, pero no. Nosotros tenemos que ser responsables y tenemos que vivir una vida responsable en la fe cristiana. Ahora, lo que no podemos perder de perspectiva es que Juan dice, mira, yo te escribo esto para que no peques. Fíjate que la admonición es para no pecar. No es para que peques. Es para que no peques.
El conocer la gracia es para que no peques. El conocer el amor de Dios es para que no peques. El conocer el perdón de Dios es para que no peques. El conocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es para que no peques. Pero si pecas, ¿qué? Pues tienes un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Pero si descubres el amor y la gracia, tienes que descubrir también que no vale la pena pecar contra un Dios que nos ama. Ese es el secreto de la naturaleza. Dios le bendiga a todos. Amén. En el caso del ladrón que muere Ajá. crucificado, ¿es una excepción a la confesión? Dado que él no lo confiesa, pero Jesús le dice que lo va a ver en el paraíso. Bueno, fíjate que yo te voy a responder con un testimonio que dio el reverendo Eleuterio Feliciano Tellín. Él dice que cuando era pastor en Humacao, la vecina de la iglesia que vivió allí toda la vida, mientras la iglesia era iglesia, ella vivía allí. Nunca visitó la iglesia, nunca fue a la iglesia, nunca. Pero él salió un domingo de la iglesia y cuando salió, ella estaba en el balcón y le dijo, reverendo. Y él se detuvo y dijo, dígame, señora. Le dice, yo quiero que el día que muera me velen en el templo como cristiana. Pero no se preocupe que si yo soy el pastor aquí, yo me encargaré de que la velemos como cristiana. Pues obviamente era el tiempo donde se daba la escuela bíblica por la mañana y luego el culto por la noche. Cuando él viene a las 5 de la tarde, está el esposo de la señora esperándolo en la puerta. Y cuando lo ve, le dice, pastor, mire, mi esposa se me murió. Dice, ¿cómo? Sí, después que ella habló con usted, después que ella terminó de hablar con usted, usted se montó en el carro y se fue. Ella entró a la casa y cayó al suelo y murió. Y él dijo, ¿usted escuchó lo que ella me dijo? Sí. Pues ese fue su último deseo. Y yo la voy a velar en la iglesia como cristiana. Y él decía, aquello fue una confesión de fe. ¿Qué hace el ladrón? El ladrón le está diciendo al Señor, ¿qué cosa? Acuérdate de mí cuando venga, ¿qué? En tu reino. Pues le fue contado que por justicia, porque era una confesión de su fe. O sea, estoy reconociendo que tú eres el que habrás de qué, el que habrás de volver a implantar tu reino. Y por eso Jesús duda y le dice, ¿qué cosa? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, no fue bautizado. La confesión, el reconocimiento de que el que estaba en el madero era el Hijo de Dios, a pesar de que no lo usó en el lenguaje religioso, ¿verdad? Porque obviamente esa teología se fue desarrollando. Probablemente Jesús no le dijo a sus discípulos, crean que yo soy el Salvador. Simplemente le dijo, Pedro, sígueme. Andrés, sígueme. Tomás, sígueme. O sea, no había un protocolo establecido de confesión, que eso surge después. Pero aquel planteamiento del ladrón fue el protocolo de ¿qué? De su experiencia de confesión. Y garantizaba por Jesús la salvación inmediata, porque la salvación es por Jesús. Bueno. Yo he tenido una experiencia de enfermedades en este último año. Sí, Señor, lo sabemos todo. Entonces, tuve que ir a un médico. Ese médico me dijo, tienes que hacerte este examen. Yo me lo hice. Cuando le traigo los resultados, me dice, tú tienes metastasis. Claramente. Yo lo miré y yo no tengo nada de eso. Tú estás equivocado. Y me fui a casa. Consulté con mi señora.
Entonces ese mismo día me dijo, bueno, antes de un otro examen, a ver si, como tú dices que no tiene, pues, y fui y me hice ese examen, se llama un PT. Sí. Y el PT dijo, no, esto no tiene nada. Y yo digo, ahora que tengo. Qué bueno, gracias al Señor. Te veas hasta más joven ahora. Te veas hasta más joven, gloria a Dios por eso. Bueno, querido, el martes que viene, entonces trabajamos con la Constitución.